Bien, regresamos, estamos con Fernando Cáceres, director de Contribuyentes por Respeto, con quien vamos a hablar sobre la formalización laboral. Fernando, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bien, antes de entrar específicamente a recetas, ¿por qué no nos haces un panorama general del mercado laboral para entender cuál es la magnitud del riesgo, ¿no? Sí, digamos, alrededor del 64% de trabajadores, según la OIT, trabajan en la informalidad. Y esto cuando vamos al grupo etario de jóvenes de 18 a 24. Correcto. Que es más o menos 14, 15 millones. Aproximadamente, sí. Y cuando vamos a jóvenes, estamos hablando de que esta cifra sube a 82%. La mayor cantidad de informalidad está concentrada en las MIPES. Que vienen a ser más o menos 2 millones de jóvenes, ¿verdad? Son como 98% de las empresas son MIPES, ¿no? Entonces, claro, el panorama actualmente es transversal a toda la economía, pero si quisiéramos concentrarlo o ver, digamos, dónde está mayormente concentrado, lo vemos en las MIPES y lo vemos con mayor énfasis en la población un poco menor de edad por razones de productividad, que es un debate que es interesante, al que es interesante entrar y al que probablemente se está entrando muy poco todavía. Y al que lo que por lo menos la evidencia de los países desarrollados está demostrando es que esa correlación entre productividad e ingresos ya no es como era antes, ¿no? Ahora las tecnologías están acelerando los procesos de reconversión y entonces los jóvenes hoy día son aún más vulnerables de lo que eran antes en lo que es pérdida de productividad. Correcto. Hay experiencias, digamos, en Colombia, en Chile, en España, de diferenciación de regulación laboral para este grupo por una serie de razones que van desde la productividad hasta la mayor vulnerabilidad o ambas a la vez. Y hay economistas, como el economista que incluso puede ser considerado de izquierda, Eric Maskin, que vino acá hace poco, que decía que la receta de mezclar, de hacer un combo entre inversión en productividad más flexibilidad de derechos laborales o de beneficios laborales, era una receta que debería dar resultado, ¿no? Sí, de hecho, quienes estuvimos con él en esa visita, le hicimos esa pregunta puntual, ¿no? Porque lo que él propone es que el Estado subsidie, a través de impuestos o de alguna otra manera, la capacitación laboral, para que eso permita que los empresarios tengan mayores incentivos a contratar a estos jóvenes que vienen con menor experiencia y menores competencias. La pregunta que se le hizo al Nobel fue si esto era siempre en un entorno flexible o rígido. Y dio por sentado que el ecosistema laboral tenía que ser lo más flexible posible, ¿no? Correcto. Ahora, es importante también, porque la política importa, buscar que en vez de estar hablando entre sobrecostos y derechos, estamos enfrascados en esa lucha desde hace muchos años, empecemos a hablar de temas más importantes como, por ejemplo, la competitividad empresarial, la productividad laboral y la fiscalización empresarial. Yo quisiera tocar un poquito esos tres temas, porque creo que son los ejes de un nuevo norte hacia el cual deberíamos ir. Para empezar, no nos podemos comparar con todo el mundo porque los fundamentos de nuestra economía no son semejantes a los de una economía. Estamos en diferentes etapas del desarrollo. Comparémonos, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico, ¿no? Veamos como benchmark eso y cuando lo miramos, decimos que nuestros empresarios necesitan costos relativamente cercanos a los demás para poder competir en igualdad de condiciones y ganar los mercados. Cuando hablamos de productividad, y acá es algo bien importante laboral, vemos que estamos a la saga de la Alianza del Pacífico. Es decir, se dice, por ejemplo, en el Perú la mano de obra es muy barata. Un ratito, si tú miras solamente el salario mínimo vital, ¿no? Claro. Estamos de repente en puesto 5, 6, pero si lo ajustas por el poder de paridad, de compra, entonces ya estamos en el promedio regional. No hay un problema exactamente. No, y si tú miras con los sobrecostos, te pones ahí sí en la cabeza. Y al empresario lo que le importa es el costo total. Correcto. Y eso es lo que el Estado no entiende, ¿no? Que lo que está haciendo es finalmente quitarle a los trabajadores del bolsillo, porque el empresario, de nuevo, se fija no en el costo neto, sino en el costo total. Correcto. Ahora, hay el costo salarial, el costo no salarial, y en el debate se han venido mezclando ambos. La ley Pulpín, como le hemos llamado, era una ley que tenía que ver con el costo no salarial, ¿no? Pero se ve argumentos en medios, por ejemplo, que defienden el otro lado diciendo, no, el costo salarial en el Perú es de los más bajos de la región, como somos la mano de obra más barata de la región. Y esto cuando lo ajustamos nuevamente por paridad, que es lo que realmente importa en términos reales, no es así. Estamos en el promedio e incluso estamos por encima del promedio de la región.
En donde sí hay un problema real es en el caso de los costos no salariales. Pero cuando nos vamos más allá de costos salariales y de costos no salariales y juntamos lo que es la productividad versus el PBI o el sueldo mínimo versus el PBI para tener una aproximación de productividad, vemos que allí sí, digamos, con mucha mayor claridad, cómo la Alianza del Pacífico nos lleva varias posiciones y cómo vamos a la saga. Y esto, dicho muy simple, lo que quiere decir es, como tú decías, ¿cuánto le rinde un trabajador, un capital humano, a ese empleador que está pensando entre contratarlo y no contratarlo? Esa es la pregunta de fondo. ¿Cuánto le rinde ese puesto de trabajo en una economía que está pensada para competir globalmente? Si tú no aceptas o no entiendes que estamos hablando de competitividad, de productividad, y más bien piensas las relaciones laborales meramente como un fin redistributivo, definitivamente tu respuesta va a ser que ningún tipo de este tipo de medidas que estamos hablando tiene sentido. Entonces, ni aún una fiscalización perfecta y ni aún una capacitación ideal va a ser suficiente para que posiciones, por ejemplo, como las de varios abogados laboralistas, digan, mira, ahora sí, creo que hemos llegado a una posición que va a apuntalar la competitividad empresarial y la empleabilidad laboral. En este debate lo que no se ha visto es cómo funciona una empresa. Una empresa no funciona en base a un factor de producción, sea laboral, capital o productos primarios. No funciona a partir de una serie de costos. Si tú encareces los costos laborales, por ahí podrías sacarte un poco, podrías salir un poco del problema si es que los otros costos son más bajos, por ejemplo, los institucionales. Correcto. ¿No? Si el Estado peruano hiciera su trabajo, por ejemplo, en el Poder Judicial, con buenas regulaciones, si hubiera infraestructura, todo eso le reduciría los costos de producción a los empresarios y podría entonces por ahí asumir costos más altos laborales. Sin duda. Pero en el Perú tienes costos laborales altos, tienes pobre infraestructura, tienes pobres instituciones, tienes pobre educación y así es muy difícil competir. Y además tienes un Estado al cual genuinamente no se le cree que va a poder hacer cumplir las normas. De hecho, cuando se diseñó el régimen laboral juvenil, como cuando se diseña en la mayoría de regulaciones en el Perú, se da por sentado que es casi como que se considera que el costo de hacer cumplir las normas es cero, ¿no? Entonces, claro, la gente mejor intencionada de quienes han estado, digamos, criticando esta norma ha dicho, ¿cómo sabes tú que la vas a poder hacer cumplir, que, por ejemplo, solamente se aplica en nuevos puestos de trabajo? Eso es muy válido, ¿no? Y debería hacernos repensar acerca del rol de la fiscalización. Pero tan válido o más válido es para el régimen laboral como para el régimen en general. Correcto. Porque al estar distanciada la realidad económica, bueno, y de ahí la alta informalidad, pues, ¿no? medida por productividad de la legalidad, sí, esa brecha va a generar un incentivo tremendo para la informalidad. Entonces, nosotros creemos hay que apuntalar las dos partes, ¿no? Por un lado, el régimen MIPE, podría ser una solución a esto. ¿Por qué? Porque políticamente vamos a empezar a pensar ya no en términos del grupo etario, sino en términos de otra aproximación, pero que sí incluye a gran parte de la informalidad del país. Te agradezco muchísimo, Fernando, por tu visita. Gracias, José. Gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos.